En las llanuras de Castilla, donde el viento azota las torres de los castillos y las campanas marcan el ritmo de la Reconquista, hubo una familia cuyo nombre resonaba con la fuerza de los reyes, aunque nunca llevaran corona. La Casa de Lara fue, entre los siglos XII y XIV, uno de los linajes más poderosos de la península ibérica. No eran monarcas, pero su influencia alcanzó tal magnitud que en ocasiones se confundía con la del propio trono. Los Lara surgieron de las montañas de Burgos, de una tierra áspera y austera, que forjó hombres de armas y de palabra dura. Allí, en fortalezas que se erguían como guardianes de piedra frente al horizonte castellano, se gestó un linaje que pronto se convertiría en sinónimo de ambición, lealtad y, a veces, traición. Entre los muros de sus palacios resonaban tanto las plegarias de cruzados como los susurros de conspiraciones contra la realeza. La Reconquista ofreció a los Lara un escenario ideal para forjar su destino. Cada frontera empujada hacia el sur, cada castillo arrebatado a los musulmanes, era una oportunidad para demostrar valor y reclamar privilegios. La espada se convirtió en la llave que abría tierras, honores y matrimonios ventajosos. Así, generación tras generación, la familia fue acumulando poder y extendiendo su influencia por Castilla y León. Pero la grandeza de los Lara no se limitaba al campo de batalla. Supieron dominar el arte de la política cortesana, tejiendo alianzas con reyes, nobles y clérigos. Su nombre aparecía en tratados de paz, en intrigas palaciegas y en las crónicas que relataban las tensiones entre vasallos y soberanos. Con frecuencia, eran árbitros en disputas sucesorias o guardianes de menores que heredaban tronos demasiado jóvenes para gobernar. Ese papel de tutores reales les daba un poder enorme, aunque también los convertía en rivales incómodos para la monarquía. La relación entre la Casa de Lara y los reyes de Castilla fue siempre ambigua, marcada por un equilibrio inestable entre fidelidad y desafío. A veces, los Lara eran el sostén imprescindible de la corona, comandando ejércitos y protegiendo la legitimidad de un joven monarca. En otras ocasiones, se rebelaban contra la misma autoridad que habían jurado defender, levantando estandartes en nombre de su orgullo y sus intereses familiares. Los cronistas medievales dejaron testimonios de esta dualidad. Algunos los ensalzaban como caballeros ejemplares, defensores de la fe y del reino. Otros, en cambio, los acusaban de ambiciosos, de buscar en cada crisis la oportunidad de aumentar su influencia. Ni reyes, ni vasallos, parecían decir los Lara con sus acciones. Querían ser algo intermedio, un poder autónomo dentro del reino, una dinastía que desafiaba los límites de la nobleza tradicional. Sin embargo, el tiempo que todo lo devora también alcanzó a los Lara. Lo que fue una línea casi regia se fue debilitando con las generaciones. Intrigas fallidas, derrotas militares y el ascenso de nuevas casas nobiliarias como los Mendoza y los Trastámara fueron arrinconando a este linaje que en su día se creyó eterno. A mediados del siglo XIV los Lara ya no tenían la misma fuerza que en los días gloriosos, y su nombre comenzó a desvanecerse de las crónicas oficiales. Hoy, el eco de su poder se escucha apenas en las ruinas de fortalezas y en los documentos de archivo. La Casa de Lara se convirtió en un linaje olvidado, eclipsado por aquellos que supieron adaptarse mejor a los nuevos tiempos. Sin embargo, su historia, tejida entre la lealtad y la traición, entre la grandeza y la desaparición, merece ser contada, porque en la saga de los Lara se refleja un aspecto esencial de la Edad Media castellana: el poder de los caballeros que podían levantar o derribar reyes, y el destino inevitable de quienes, pese a su fuerza,
no pudieron escapar a la fragilidad de la ambición humana. Este es el relato de una familia que lo tuvo todo y que sin embargo acabó disolviéndose en la niebla de la historia. Una dinastía que pasó de ser temida por los monarcas a ser olvidada por la posteridad. Una advertencia grabada en piedra. Incluso las casas más poderosas pueden caer en el silencio. Para comprender la grandeza y la posterior caída de la casa de Lara, es necesario regresar a sus raíces, a la Castilla del siglo XI, cuando el reino aún se encontraba en expansión y en constante lucha contra Al-Ándalus. En ese escenario duro y marcado por la guerra fronteriza, surgió un linaje que pronto se convertiría en protagonista de la historia peninsular. Los orígenes del apellido Lara se sitúan en la comarca de Burgos, una región que durante siglos fue cuna de caballeros y señores de la frontera. El topónimo proviene del lugar de Lara de los Infantes, en la sierra cercana al valle del río Arlanza. En esta tierra de monasterios románicos, torres vigías y castillos de piedra, nació una familia que, en pocos siglos, estaría en la primera línea de la política castellana. Los primeros antepasados documentados pertenecen al círculo nobiliario de Castilla Condal, vinculado a los jueces de Castilla y a la nobleza que acompañó la independencia del condado frente a León. Según las crónicas, fue Nuño González de Lara quien consolidó el apellido a mediados del siglo XI, estableciendo su señorío en las tierras de Burgos y extendiendo sus dominios gracias a servicios militares y a la protección de monasterios como San Pedro de Arlanza, centro espiritual de la región. Los Lara pronto entendieron que en la Castilla medieval la espada y la fe caminaban de la mano. Se convirtieron en patrones de abadías, financiaron templos y dotaron monasterios con tierras y donaciones, asegurando no solo la salvación de sus almas, sino también la legitimidad social y política de su linaje. En las inscripciones de aquellos monasterios aún resuenan los nombres de los primeros Lara, grabados en piedra junto a las plegarias por su memoria. Con el avance de la Reconquista, el poder de la familia creció. Durante el reinado de Alfonso VI y Urraca I, los Lara participaron en campañas militares en el Valle del Duero y en la consolidación de fortalezas estratégicas. Cada victoria se traducía en nuevas tierras, cada matrimonio en una alianza política. La nobleza castellana competía ferozmente entre sí, y los Lara demostraron una astucia singular para estar siempre cerca del trono. Uno de los momentos decisivos llegó con Gonzalo Núñez de Lara en el siglo XII, considerado uno de los primeros grandes señores del linaje. Su cercanía a la corte y su papel como consejero de los reyes lo convirtieron en figura clave en la política castellana. Bajo su estandarte, la familia comenzó a proyectar una imagen de poder casi principesco, con recursos económicos que rivalizaban con los de la propia monarquía. El papel de los Lara no era únicamente militar. Se convirtieron también en alféreces reales, cargos de máxima confianza, responsables de portar el estandarte del rey en batalla y de custodiar símbolos de soberanía. Esta función les colocaba literalmente al lado del monarca en los momentos de mayor peligro, pero también les otorgaba un prestigio que les distinguía del resto de la nobleza. Al mismo tiempo, el linaje tejió una compleja red de matrimonios con otras familias poderosas, los Castro, los Haro, los Guzmán. Estas alianzas fortalecían su posición, pero también los introducían en rivalidades que marcarían las luchas internas de Castilla durante siglos. La nobleza medieval era un tablero en el que cada matrimonio podía significar una nueva guerra o una frágil tregua, y los Lara jugaron ese juego con ambición. En el plano cultural, los Lara aparecen en las crónicas latinas y romances como ejemplo del caballero castellano.
defensores de la fe, generosos con las órdenes militares y protectores de trovadores y juglares, forjaron una imagen que combinaba el ideal caballeresco con la realidad de una nobleza siempre dispuesta a conspirar por más poder. El linaje alcanzó aún mayor protagonismo durante la minoría de edad de Alfonso VIII, 1150 y 1214. Tras la muerte temprana de Sancho III, el niño Alfonso quedó bajo tutela, y la Casa de Lara se erigió en protectora del joven rey. Durante décadas, los Lara gobernaron de facto Castilla, enfrentándose incluso a la poderosa Casa de Castro por el control de la regencia. Esta etapa fue clave. Consolidó a los Lara como una de las pocas familias capaces de rivalizar directamente con la autoridad real. Los cronistas de la época, como Lucas de Tuy y Rodrigo Jiménez de Rada, describen con admiración y recelo el poder alcanzado por la familia. No eran reyes, pero gobernaban como tales. Sus ejércitos, sus castillos y sus rentas les permitían actuar con independencia, a menudo imponiendo condiciones al propio monarca. Este protagonismo dejó huella en la memoria castellana, donde los Lara aparecen como símbolo de una nobleza orgullosa, difícil de domesticar. Sin embargo, en sus mismos orígenes se hallaba también la semilla de su declive, el exceso de ambición. Cada vez que el trono mostraba debilidad, los Lara aprovechaban para ampliar su influencia. Esta dinámica generaba conflictos recurrentes con la monarquía, alimentando una fama de turbulentos y traidores que acompañaría al linaje durante toda su historia. Las raíces de la Casa de Lara, entonces, son las de una familia que supo convertir su origen en Burgos en un trampolín hacia el corazón de Castilla. Caballeros, mecenas, tutores reales y sobre todo señores que nunca se conformaron con ser vasallos. Su ascenso en los siglos XII y XIII marcó un precedente en la historia peninsular, el de los nobles que podían sostener o desafiar la corona según sus intereses. Y así, desde las montañas de Burgos hasta los salones de la corte, los Lara se transformaron en protagonistas de una época en la que la frontera con el Islam se corría hacia el sur, y la lucha por el poder se libraba tanto en el campo de batalla como en los pasillos del Palacio Real. El verdadero esplendor de la Casa de Lara comenzó a fraguarse en el siglo XII, cuando la familia pasó de ser un linaje regional de Burgos a convertirse en una de las fuerzas políticas más determinantes del Reino de Castilla, en un tiempo en que la frontera con Al-Ándalus aún se desplazaba lentamente hacia el sur, y en que las coronas cristianas competían entre sí por la supremacía peninsular. Los Lara supieron aprovechar las circunstancias históricas para levantar una dinastía nobiliaria que parecía casi regia. La regencia de Alfonso VIII, el poder tras el trono. El momento crucial llegó tras la muerte de Sancho III de Castilla en 1158. Su heredero, Alfonso VIII, apenas contaba con 3 años de edad y el trono quedó en manos de regentes. Allí apareció la Casa de Lara como protagonista indiscutible. Manrique Pérez de Lara, junto con sus hermanos y sobrinos, asumió la tutela del joven rey y, de facto, el gobierno del reino. Los Lara no se limitaron a custodiar al niño monarca. Durante más de una década gobernaron en su nombre, controlando la corte, el tesoro y la política militar. La minoría de Alfonso VIII fue un periodo de inestabilidad, en el que las grandes casas nobiliarias competían por el poder. Los Lara contra los Castro, los Haro y otros linajes que aspiraban a colocar a sus propios miembros como guardianes del trono. Las crónicas narran que los Lara llegaron a tener tanto poder que se hablaba de ellos como reyes sin corona. Mandaban ejércitos,
Negociaban alianzas con Aragón y Navarra y distribuían mercedes como si fueran los verdaderos soberanos. Para legitimar su autoridad, se presentaban como defensores de la unidad del reino y protectores del joven Alfonso, pero su ambición era evidente. Álvaro Núñez de Lara, el culmen de la influencia entre todos los miembros del linaje, destacó Álvaro Núñez de Lara, cuya figura encarna el auge y la arrogancia del clan. A finales del siglo XII, su poder alcanzó niveles extraordinarios. No solo era alférez real y mayordomo mayor, sino que además controlaba un extenso patrimonio territorial que incluía castillos estratégicos en Burgos, Palencia y la frontera con los musulmanes. Álvaro Núñez supo jugar el delicado equilibrio entre fidelidad al rey y defensa de los intereses familiares. En ocasiones, apoyó decididamente a Alfonso VIII, como en las campañas previas a la batalla de las Navas de Tolosa, donde la nobleza castellana se unió en una de las victorias más decisivas de la Reconquista. Sin embargo, en otros momentos, desafió abiertamente la autoridad real, levantando ejércitos privados y enfrentándose a los consejeros del monarca. Su figura quedó grabada en las crónicas por su habilidad política, pero también por su carácter turbulento. Era un señor que encarnaba el espíritu indómito de la nobleza castellana, orgulloso, dispuesto a la guerra, y siempre con la ambición de ampliar sus dominios. La batalla de las Navas de Tolosa y la gloria compartida. La batalla de las Navas de Tolosa en 1212 representó el punto culminante de la colaboración entre la monarquía y los Lara. Alfonso VIII logró unir a Castilla, Aragón y Navarra en una coalición contra los almohades, y los Lara participaron como uno de los pilares militares de la campaña. Las fuentes describen cómo los caballeros de la familia, encabezados por Álvaro Núñez, participaron en el asalto decisivo contra las defensas enemigas. La victoria abrió el valle del Guadalquivir a los cristianos y supuso un giro definitivo en la Reconquista. Para los Lara, aquel triunfo fue una confirmación de su papel como linaje imprescindible en la defensa de la cristiandad. El prestigio alcanzado tras las Navas reforzó su posición en la corte. Eran vistos como héroes, como caballeros cuya lealtad al rey había traído gloria a Castilla. Los cantares de gesta y las crónicas difundieron su nombre, elevándolos al rango de mitos vivientes, poder territorial y redes de patronazgo. Durante el siglo XIII, los Lara consolidaron un extenso patrimonio feudal. Controlaban castillos en Torrelobatón, Lerma, Cuéllar y Castrojeriz, además de rentas en tierras agrícolas y derechos sobre villas estratégicas. Su poder económico rivalizaba con el de la propia monarquía, y su red de vasallos incluía a cientos de caballeros y campesinos dependientes. Además, los Lara ejercieron un papel destacado como mecenas. Dotaron monasterios, financiaron iglesias y protegieron a órdenes militares como la de Santiago y la de Calatrava. Estas alianzas espirituales no solo reforzaban su prestigio, sino que también les aseguraban apoyo armado en caso de conflicto. Los matrimonios estratégicos completaron la red de poder. Los Lara se unieron con linajes de León, Aragón e incluso Portugal, extendiendo su influencia más allá de Castilla. Cada enlace fortalecía la sensación de que el apellido Lara no era simplemente nobleza, era casi una casa real alternativa. Conflictos con la monarquía, la ambición desmedida, pero la misma grandeza que los llevó a la cima, sembró también las semillas de su decadencia. Su papel como tutores de reyes menores y regentes del reino generaba desconfianza en los monarcas adultos, que veían en los Lara una amenaza constante. Con Fernando III el Santo, la tensión se hizo evidente.
Mientras el rey buscaba consolidar la unidad de Castilla y León y dirigir las campañas hacia Andalucía, los Lara trataban de mantener sus privilegios y autonomía. No dudaron en aliarse con otros nobles descontentos e incluso en promover revueltas contra el propio soberano. Las crónicas de la época muestran a un linaje que oscilaba entre la fidelidad y la traición. En un momento eran pilares del ejército real. En otro, conspiraban para debilitar la autoridad del monarca. Este comportamiento les granjeó fama de turbulentos, y aunque aún conservaban prestigio, comenzaron a ser vistos como un problema más que como una solución. La Era Dorada en perspectiva, el ascenso de los Lara en los siglos XII y XIII, representó la cima de su influencia. Gobernaron en nombre de un rey niño, participaron en la mayor victoria de la Reconquista y levantaron una red de castillos y alianzas que los hacía comparables a una dinastía real. En este tiempo, su apellido se convirtió en sinónimo de poder, orgullo y caballería. Eran la imagen del noble medieval que no se conformaba con ser vasallo. Aspiraban a ser algo más, un poder paralelo al de los reyes. Pero también, en esta era dorada, comenzaron las fisuras, la ambición excesiva, la arrogancia en la corte y las constantes disputas con los monarcas sembraron el camino hacia su declive. El mismo poder que los encumbró acabaría por volverse en su contra cuando nuevas dinastías nobiliarias, más pragmáticas y cercanas a los reyes, les arrebataran su lugar en el tablero político de Castilla. El esplendor de la casa de Lara, alcanzado entre los siglos XII y XIII, escondía, sin embargo, un rostro oscuro. Tras la gloria de las Navas de Tolosa y el poder casi regio que habían disfrutado durante la minoría de Alfonso VIII, el linaje empezó a mostrar las grietas de su ambición desmedida. Cada generación parecía más dispuesta a desafiar la autoridad real, y cada rey que subía al trono encontraba en los Lara tanto aliados imprescindibles como enemigos implacables. El reinado de Fernando III. Lealtad frágil. Cuando Fernando III, llamado el Santo, heredó el trono de Castilla en el año 1217 y poco después el de León en 1230, su objetivo era claro: unificar los reinos cristianos de la meseta y empujar la reconquista hacia Andalucía. Para lograrlo necesitaba el apoyo de la nobleza, y en particular de linajes como los Lara, que todavía controlaban castillos estratégicos y un importante número de caballeros. Al principio, los Lara se presentaron como fieles colaboradores. Participaron en campañas como la conquista de Córdoba en 1236 y recibieron mercedes por su servicio. Sin embargo, bajo esa apariencia de lealtad se ocultaba la misma ambición que había guiado a sus antepasados. Querían mantener autonomía frente al poder regio, y cada reforma centralizadora de Fernando III chocaba con sus intereses señoriales. Las tensiones no tardaron en estallar. Algunos miembros de la familia se aliaron con facciones descontentas de la corte, mientras otros conspiraban con linajes rivales. La corona, que en tiempos de Alfonso VIII había dependido de ellos, comenzaba a verlos como una amenaza que debía ser contenida. Las disputas internas del linaje. El poder de la Casa de Lara no solo se vio debilitado por sus enfrentamientos con la monarquía, sino también por las divisiones internas. A mediados del siglo XIII, varias ramas del linaje competían entre sí por las posesiones familiares y por el control de los cargos cortesanos. Estas disputas provocaban enfrentamientos armados y alianzas cambiantes que debilitaban su imagen de unidad. La ambición personal de figuras como Juan Núñez de Lara el Mayor y sus descendientes
los llevó a un ciclo de rebeliones y pactos efímeros. En ocasiones, los Lara buscaban el respaldo de Aragón o incluso de los musulmanes granadinos para presionar al rey de Castilla. Este comportamiento, que en épocas anteriores habría sido visto como astucia, empezó a percibirse como traición. Alfonso X y la revuelta de los Lara. El reinado de Alfonso X el Sabio, iniciado en el año 1252, fue especialmente turbulento para la relación entre los Lara y la monarquía. El rey, hombre de letras y de leyes, buscaba fortalecer el poder real mediante reformas jurídicas y fiscales. Esto chocaba de frente con los privilegios señoriales que defendían los Lara. En los años 70 del siglo XIII, Juan Núñez de Lara el Menor encabezó una de las revueltas nobiliarias más serias contra Alfonso X. El conflicto se enmarcaba también en la disputa sucesoria entre los hijos del rey, Sancho y el infante Fernando de la Cerda. Los Lara, fieles a su tradición de intervenir en las crisis dinásticas, se alinearon con una facción y se enfrentaron al monarca. Las crónicas relatan que los Lara llegaron a levantar banderas de guerra en varias ciudades, obligando al rey a movilizar su ejército para someterlos. Aunque en ocasiones pactaban treguas, las rebeliones constantes minaron su reputación y los convirtieron en sinónimo de turbulencia y deslealtad. El siglo XIV. El declive se acelera. Con la llegada del siglo XIV, el destino de los Lara entró en una espiral descendente. La monarquía castellana, bajo reyes como Fernando IV y Alfonso X, trataba de imponer mayor autoridad frente a una nobleza levantisca. Al mismo tiempo, nuevos linajes como los Trastámara y los Mendoza emergían con fuerza, relegando a los Lara a un segundo plano. Durante el reinado de Alfonso X, iniciado en el año 1310, los Lara aún intentaron mantener protagonismo. Participaron en la célebre batalla del Río Salado en 1340, donde Castilla y Portugal derrotaron a los benimerines. Sin embargo, su influencia política ya no era la de antaño. El rey prefería rodearse de otros consejeros y recompensar a casas más fieles y disciplinadas. La situación se agravó con las luchas internas del propio linaje. Varios pretendientes del apellido Lara se disputaban herencias y señoríos, lo que debilitaba aún más su capacidad de actuar como bloque frente a la monarquía. En este contexto, la grandeza que habían ostentado durante el siglo XII y XIII se desvanecía rápidamente. El ocaso de una dinastía turbulenta. Al final del siglo XIV, la Casa de Lara había perdido gran parte de sus dominios y prestigio. Algunos de sus descendientes se integraron en otras familias mediante matrimonios. Otros desaparecieron de las crónicas al caer en la irrelevancia política. El recuerdo que dejaron fue ambiguo. Para algunos cronistas, los Lara fueron héroes de la Reconquista, caballeros valientes que dieron su sangre en batallas decisivas. Para otros, fueron un linaje arrogante y traidor, culpable de debilitar al reino con sus constantes rebeliones. Lo cierto es que la historia de los Lara encarna las luces y sombras de la nobleza medieval castellana, capaces de sostener un trono en la infancia de un rey, pero también de levantar ejércitos contra ese mismo trono cuando sus intereses lo exigían. Su lado oscuro, hecho de ambición, traiciones y guerras intestinas, terminó por arrastrarlos hacia el olvido, y así, lo que había sido un linaje comparable a una dinastía real quedó reducido a un recuerdo en las crónicas y a unas ruinas dispersas por la geografía castellana. El poder casi absoluto que disfrutaron durante 2 siglos se evaporó en medio de rebeliones fallidas, divisiones internas y la implacable fuerza del tiempo. La grandeza de la Casa de Lara
forjada en los siglos XII y XIII, se fue resquebrajando lentamente hasta que en el siglo XIV ya era un recuerdo de tiempos pasados. Lo que había comenzado como un linaje casi regente de Castilla, terminó convertido en una familia fragmentada, acosada por disputas internas y eclipsada por nuevas casas nobiliarias que supieron adaptarse mejor al pulso cambiante de la política castellana. El peso de las guerras civiles, la muerte de Sancho IV en el año 1295 y la minoría de su heredero, Fernando IV, ofrecieron a los Lara una oportunidad de recuperar influencia, como lo habían hecho un siglo antes durante la infancia de Alfonso VIII. Sin embargo, los tiempos eran distintos. El recuerdo de sus antiguas rebeliones generaba recelo en la corte, y otros linajes como los Haro o los Manuel competían con ellos por el control del gobierno. Durante los reinados de Fernando IV y de Alfonso X, Castilla se vio sumida en guerras internas, conflictos con Granada y enfrentamientos con Portugal. En este contexto, los Lara trataron de mantener su relevancia, apoyando unas veces al monarca y otras a facciones opositoras. Esta estrategia, que en siglos anteriores había fortalecido su posición, se volvió en su contra. Su reputación de nobles traicioneros les cerraba cada vez más puertas. La batalla del Río Salado y un último destello, la batalla del Río Salado en el año 1340, fue uno de los últimos momentos de gloria para los Lara. Participaron en la coalición cristiana que derrotó a los benimerines y al reino nazarí de Granada. Fue una victoria celebrada en toda Europa, comparable en importancia a la de las Navas de Tolosa un siglo antes. Pero este triunfo colectivo no se tradujo en un renacimiento de la Casa de Lara. Mientras los Trastámara y otras familias emergentes ganaban influencia directa sobre el rey Alfonso X, los Lara apenas conservaron un lugar secundario. Sus castillos seguían en pie. Sus caballeros seguían combatiendo, pero ya no eran el pilar imprescindible de la monarquía castellana. El enfrentamiento con los Trastámara, el verdadero golpe, llegó con las luchas dinásticas de mediados del siglo XIV. La disputa entre Pedro, primero el Cruel, y su hermanastro Enrique de Trastámara, sumió a Castilla en una guerra civil prolongada. Muchos linajes tuvieron que elegir bando, y los Lara no fueron excepción. Divididos internamente, algunos apoyaron a Pedro I, mientras otros se alinearon con Enrique. Esta falta de unidad debilitó enormemente su posición. Cuando Enrique de Trastámara logró imponerse tras la batalla de Montiel en el año 1369, los Lara quedaron en desventaja frente a los nuevos vencedores. Los Trastámara, convertidos en casa real, recompensaron a sus aliados con tierras y privilegios, desplazando definitivamente a los Lara del centro de la política castellana. La absorción por otras casas. En el transcurso de las décadas siguientes, la Casa de Lara fue perdiendo sus señoríos más importantes. Algunos pasaron a manos de los Mendoza, otros a los Manrique y a ramas secundarias de la nobleza. Los matrimonios jugaron un papel decisivo en este proceso. Muchas herederas de la familia contrajeron matrimonio con miembros de casas rivales, transfiriendo así castillos y títulos. Lo que en siglos pasados había sido una estrategia de expansión, usar los matrimonios como instrumento de poder, se convirtió en el mecanismo de su disolución. La falta de descendencia masculina en ciertas ramas aceleró este fenómeno. Para el final del siglo XIV, el linaje se hallaba tan fragmentado que ya no podía actuar como una fuerza unificada. La memoria de turbulencia, las crónicas de la época, escritas en monasterios y cortes, comenzaron a hablar de los Lara en pasado. Se les recordaba como los que un día gobernaron Castilla en nombre de un niño rey.
o como los turbulentos señores que tantas veces se alzaron contra sus soberanos. Su nombre había pasado de ser sinónimo de poder a convertirse en advertencia sobre la arrogancia de los nobles que pretendieron ser más que vasallos. El contraste era evidente. Donde antes se levantaban orgullosos sus estandartes en batallas decisivas, ahora se alzaban los de los Mendoza, los Guzmán o los Trastámara. Las fortalezas que habían controlado, como Lerma o Castrojeriz, cambiaban de manos, y con ellas se desvanecía el recuerdo de su hegemonía. De protagonistas al linaje olvidado, el proceso de desaparición de la Casa de Lara no fue inmediato, pero sí irreversible. Durante el siglo XV, ya apenas aparecen en las grandes crónicas de Castilla. Su nombre quedó relegado a genealogías, a referencias marginales en documentos notariales y a leyendas locales que hablaban de un pasado glorioso. El linaje que había tutelado a reyes, que había participado en las mayores victorias de la Reconquista y que había hecho temblar a la monarquía con sus rebeliones, terminó convertido en un eco en los archivos. La Casa de Lara pasó de ser una dinastía temida a un linaje olvidado, absorbido por la vorágine de los cambios políticos y por la capacidad de otras familias de adaptarse mejor a los nuevos tiempos. En su caída, los Lara dejaron un testimonio claro de la fragilidad del poder nobiliario medieval. Por muy altos que se alcancen los señores, si desafían demasiadas veces al rey y no saben mantener unidad interna, están condenados a desaparecer. El eco de la Casa de Lara, aunque apagado con el paso de los siglos, todavía resuena en la historia de Castilla. Su nombre, hoy relegado a los estudios genealógicos y a la memoria local de Burgos, fue en su momento sinónimo de poder, ambición y turbulencia. El legado que dejaron no se mide en títulos que hayan sobrevivido, ni en linajes que aún ostenten sus armas, sino en la huella profunda que imprimieron en la evolución política de la monarquía castellana. La lección de la nobleza turbulenta. Los Lara representan a la perfección el fenómeno de la nobleza castellana medieval, capaces de sostener el trono en tiempos de crisis, pero también de desafiarlo cuando sus intereses estaban en juego. Su historia muestra la dualidad de un estamento que era al mismo tiempo sostén y amenaza para la corona. Gracias a ellos, Alfonso VIII pudo sobrevivir a su minoría de edad y dirigir la gran victoria de las Navas de Tolosa, pero por culpa de sus rebeliones constantes, reyes como Fernando III y Alfonso X se vieron obligados a desgastarse en luchas internas que retrasaron la consolidación del poder real. En esta tensión entre fidelidad y traición reside la esencia del legado de los Lara. Fueron el espejo en el que los monarcas comprendieron que no podían dejar la tutela de sus hijos exclusivamente en manos de una familia, y que era necesario reforzar las instituciones regias frente al poder señorial. La corona aprendió, a través de sus conflictos con los Lara, que la nobleza debía ser controlada con equilibrio, premiada cuando servía, contenida cuando se rebelaba. El recuerdo en la memoria castellana, aunque el linaje desapareció como casa poderosa en el siglo XV, su recuerdo pervivió en las crónicas. Autores como Jiménez de Rada y Pedro López de Ayala mencionaron a los Lara como protagonistas de los grandes acontecimientos de la Castilla medieval, no siempre con elogios. En ocasiones los retrataron como arrogantes y desleales, pero incluso esa fama negativa es prueba de su importancia. Un linaje olvidado no genera memoria. Los Lara, en cambio, fueron recordados precisamente por su capacidad de alterar el rumbo del reino. En la toponimia y en la arquitectura también queda su huella. La comarca de Lara de los Infantes, en Burgos, mantiene viva la memoria de su origen. Algunos castillos que les pertenecieron, como Castrojeriz o Lerma,
Cambiaron de manos, pero conservan en sus muros la historia de haber sido baluarte de una familia que desafió reyes. De linaje olvidado a símbolo histórico, la historiografía moderna ve en los Lara un caso paradigmático del ascenso y caída de los grandes linajes nobiliarios medievales. Su destino muestra cómo una familia podía, en apenas 2 siglos, pasar de regir un reino en la sombra a desaparecer del escenario político. No fue un fracaso absoluto. Durante generaciones fueron decisivos en la política castellana, pero su ambición desmesurada, sus divisiones internas y su incapacidad de adaptarse a la centralización del poder monárquico sellaron su final. Hoy, hablar de la Casa de Lara es recordar el tiempo en que los señores feudales podían rivalizar con la autoridad de los reyes, en que un apellido bastaba para inclinar el equilibrio del poder en Castilla. Es también una advertencia sobre la fragilidad del poder. Lo que se levanta con rapidez puede desaparecer con la misma velocidad si no se acompaña de prudencia, cohesión y visión de futuro. Reflexión final. En la larga historia de España, la Casa de Lara no ocupa el lugar de los Austrias ni de los Borbones. No dejaron una monarquía ni un imperio. Pero su papel en la forja de la Castilla medieval es insoslayable. Fueron parte de las victorias que definieron la Reconquista. Fueron guardianes de reyes niños y también rebeldes que pusieron en jaque a la corona. Su memoria es la de un linaje que encarnó las contradicciones de su tiempo, la lealtad y la traición, la gloria y la ruina, la grandeza y el olvido. Y en ese contraste radica precisamente su legado. Recordar que la historia de la nobleza no es lineal ni heroica, sino un mosaico de pasiones humanas, de ambiciones y de destinos quebrados. La Casa de Lara, olvidada en los registros de los siglos posteriores, sigue siendo una lección viva sobre la naturaleza del poder. Un poder que, como la piedra de los castillos en ruinas de Burgos, puede resistir durante siglos, pero que tarde o temprano se desgasta, se fragmenta y acaba siendo memoria